Buenas, buenas. Hoy vamos a dar comienzo a este nuevo espacio que va a ser entrevista a personas que realmente para mí es súper importante que cuenten su historia, porque más allá de ver una mujer o un hombre exitoso, detrás de ese éxito hay una persona que tuvo que superar un montón de cosas, un montón de adversidades que llegaron a definir la persona que hoy es en día y la verdad que lo más importante pudieron impactar en muchas, muchas personas. El día de hoy tengo el gusto de estar con Lucy, la verdad Olis. que una persona increíble. Hace poco la pude conocer personalmente, pero hace bastante tiempo ella me viene impactando a mí y a muchas, muchas personas a través de las redes sociales, así que me parece súper importante que la puedan conocer y puedan conocer su historia. Así que, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio. Bien, primero que nada, como mujer, la verdad que creo que marcaste un antes y un después en todas las mujeres, porque veo que vos fomentás que las mujeres se puedan empoderar. ¿De qué viene esa fuerza o esas ganas de que las mujeres salgan adelante? Bueno, yo creo que un ejemplo muy grande en mi vida fue mi mamá y no de manera positiva. Creo que en la vida nosotros podemos aprender de personas y no solamente esperar aprender de alguien una enseñanza positiva. A veces puedes aprender cosas que por experiencia puedo decir que mi mamá vivió una vida bastante complicada y entonces esa vida difícil fue una enseñanza para saber lo que yo no quería. Y yo veía, por ejemplo, a una mujer que tenía muchos sueños, muchas metas, pero nunca buscaba lograrlas porque ella estaba en un papel donde siempre estaba detrás de mi papá. Y a pesar de que, por ejemplo, tenía una relación con él bastante tóxica, bastante complicada, ella siempre estaba ahí por el simple hecho de que como ya no era autosuficiente, ella dependía de mi papá. Entonces así fue una relación terrible, siempre hubiera discusiones, desde que yo tengo memoria, estuvieran siempre como peleando, amenazándose de divorcio y demás. Nunca se cumplía esa promesa de divorcio porque mi mamá sabía que ella no podía salir a la calle y subsistir. Entonces yo entendí la importancia de yo ser autosuficiente para no depender de nada ni de nadie, poder ser libre, poder tener mis propias decisiones, mis propios términos y entonces en una relación cuando yo estuviera con alguien fuera por amor y no por necesidad. Porque yo creo que esa es la parte más importante. Muchas mujeres desgraciadamente están con alguien que no quieren por necesidad y se aguantan y soportan tantas cosas, maltratos, y no solo maltrato físico, sino psicológico, violencia psicológica, por no tener los recursos para poder hacerlo. Entonces, yo creo que la clave de la libertad es poder estar con quien quieras cuando quieras, porque no necesitas tener el dinero, porque tú eres capaz de poderlo tener y producir por tu propia cuenta. Así que para ella fue ese gran ejemplo que a lo mejor indirectamente nunca me lo enseñó, pero yo al ver esa situación yo dije, yo no quiero esto para mi vida y me enseñó muchísimo y por eso siempre busqué yo el poder producir lo mío, el yo sentirme que yo tenía esa capacidad y cuando empecé a emprender y lo pude hacer, me di cuenta del valor tan grande que yo tenía como mujer y por eso para mí es súper importante hacer que otras mujeres y cualquier persona, pero principalmente las mujeres que muchas veces buscamos siempre esa, pues por la parte automática, ¿no? De que bueno, cuando te cases y tengas, o sea, como que siempre buscar el respaldo de alguien más, sino el tú tenlo, tú puedes darte lo que tú quieras y compartir tu vida y elegir con quién compartirla, no elegir con quién estar por necesidad. Buenísimo, gracias. Y con respecto, estás hablando de una infancia por ahí, no con violencia física, sino violencia psicológica. Seguramente atravesaste y te quedaron muchos traumas, porque quieras o no quieras, la violencia psicológica te deja muchas huellas. ¿Cómo hiciste para poder cambiar esas huellas, esas cicatrices que te deja la violencia psicológica, ya sea tanto de forma directa o indirecta que le hacían a tu madre? ¿Cómo pudiste revertir eso? Bueno, creo que la verdad algo muy importante que todos debemos de reconocer es que todos tenemos traumas de la infancia, o sea, todos sin excepción necesitamos ayuda, terapia o maneras de cómo superar esas cosas porque son clave. La mayoría de las personas hoy en día lo que tenemos es un reflejo de todo lo que vivimos en la infancia. Si tú a lo mejor tienes creencias limitantes, si tú a lo mejor tienes pensamientos de escasez, de que tú no puedes lograr ciertos objetivos, cosas por el estilo, puede que esos pensamientos los tengas precisamente porque en tu infancia, en tu niñez, escuchaste, alguien te dijo que no podías, o en tu familia las personas decían que no se podía, o que el dinero no se podía, o algo por el estilo. Entonces, para mí fue muy importante, creo que primero que todo, reconocer esto, reconocer que yo en su momento, cuando empecé a emprender, también tenía muchos pensamientos de que y sí lo podré lograr, y sí lo haré, o sea, de verdad podría ser diferente que todo lo que yo he vivido a lo largo de 25 años de mi vida
Y entonces lo primero que empecé a trabajar fue mi persona, a pensar y quitar literalmente, desaprender información que yo había escuchado y aprendido por toda mi vida y luego meter nueva información, empezar a enriquecerme, a cambiar mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, llenarme de esa nueva información. Y yo creo que lo más importante también, el paso clave es perdonar, porque pues a final de cuentas ellos nunca, los papás nunca no nos hacen daño a propósito, o sea, simplemente ellos, nadie aprende a ser papá, o sea, simplemente lo hacen y ellos hacen un reflejo y lo mejor que pueden, y obviamente eso a veces nos deja muchos daños, traumas, pero no era la intención que ellos tenían. Entonces tú como adulto consciente y responsable, ya tienes que ser consciente de que eres responsable de tu vida y lo que quieres tener. Entonces, si en este momento a lo mejor sientes que hay algo que te estás echando culpas de que lo que tienes en este momento fue porque tuviste una niñez dura, primero tienes que reconocer esa situación y perdonar. Perdonar porque pues a final de cuentas eso es lo único que te va a hacer continuar, que te va a permitir a tu corazón ver de aquí en adelante hacia futuro y no ver siempre hacia atrás. Y cuando tú aprendes a perdonar es donde ya empieza a fluir todo en tu vida de una manera totalmente distinta. De hecho, es algo que yo reconocí mucho en terapia, que tenía que sanar esa relación con mi mamá, porque era una relación muy dura y como mujer justamente la relación que tenemos con nuestra mamá es la más importante, es la que bloquea tu energía para todo. Yo tenía súper bloqueada mi energía femenina porque tenía esos problemas con ella. Entonces, hasta que no sané y perdoné eso, y es algo que obviamente sigo trabajando, no iba a poder continuar y tener éxito. Así que perdonar, ir a terapia y poder avanzar, esa va a ser la clave para poderlo hacer, para poderlo lograr. Bueno, y para ir terminando esta pequeña entrevista, este pequeño espacio, te quiero hacer una pregunta súper importante, porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que te admiran, porque realmente sos una persona que impactás, pero tienen miedo. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos antes, o sea, muchos traumas o a veces que tienen relaciones que realmente no pueden salir por muchas cosas, dependencia económica, dependencia emocional o muchas cosas más que no entraremos en detalle. Pero vos, ¿qué consejo le daría a esa mujer que quiere pero teme? Bueno, yo creo que algo muy importante es que desde el querer ya lo es todo. Muchas veces yo como persona o como mujer he querido ayudar a otras mujeres a que salgan de situaciones, a que empiecen un camino nuevo, una vida nueva y a que se den cuenta de todo ese potencial. Pero algo que yo entendí en estos años de emprendimiento es que no podemos cambiar a nadie, sino que las personas tienen que decidir primero querer cambiar. Ya si tú estás en ese primer pasito de querer cambiar realmente, entonces hay una serie de pasos que tú puedes estar haciendo, pero lo primero siempre va a ser trabajar en ti como mujer, ¿ok? Si quieres empezar a mejorar tu situación económica, pues encontrar un vehículo financiero diferente, que te apasione, que te pueda permitir crecer muchísimo más. Para mí la parte de ser autosuficiente es poder producir tu propio dinero, y producir tu propio dinero no viene de un empleo, no viene de una cosa tradicional, viene de hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando tú emprendes, cuando tienes tu propio negocio, cuando aprendes a invertir, todo este tipo de cosas son las que te permiten a ti como mujer poder producir tu propio dinero sin depender de nada ni de nadie. Número dos, rodearte de las personas correctas, porque creo que esa es la parte más importante. En realidad, si somos el promedio de las personas con las que estamos, entonces también ganamos y pensamos y todo actuamos como las personas que nos rodean. Y si tu círculo en este momento, mujer, no te está impulsando, pues tienes que buscar uno donde realmente seas mucho más valorada, donde las personas te impulsen, crean en ti y te enseñen a creer en ti. Entonces, creo que esa es la parte también fundamental. Otra súper importante es soltar las anclas. ¿Ok? Que eso es la más difícil, que es a veces esa relación, como decía Ruth, esa relación que tienes dependencia emocional, dependencia económica, esas personas o pensamientos, o sea, las anclas no solamente son personas, sino son muchas cosas, son miedos, son ideas, son traumas, son cosas que no nos permiten avanzar. Lo primero es identificarlos, aceptarlos y saber cortarlos para poder llegar a un siguiente resultado. Por ejemplo, en cuanto a las personas, es justamente el ser valiente y tomar esas decisiones de, ok, esta pareja no me está ayudando a crecer, y aún así estés casada, tengas literalmente esa capacidad de soltar eso que no te sirva, porque pues de nada te sirve, la vida es muy corta como para estar con alguien que no te va a hacer brillar y que no cree en tus sueños. Y si esa persona con la que estás
no es, imagínate que con quien duermes te roba tu energía, no te ayuda a crecer, a impulsar, no cree en ti, ¿qué haces con esa persona? Entonces tienes que ser muy consciente y eso también pueden ser amistades, desgraciadamente a veces tenemos amistades que lejos de querernos ver brillar, nos quieren ver mal, nos quieren, se quieren ellos sentir superiores a nosotros o nos quieren hacer sentir menos, entonces las amistades también es súper importante saber cuándo hay que cerrar esos ciclos y saber soltar esas anclas te va a ayudar muchísimo. Si tú haces esas primeras cosas iniciales, tener un vehículo financiero que te permita ser autosuficiente, que te permita producir dinero, trabajar tu persona, educarte y soltar esas anclas en este momento. Eso es lo más importante. Y yo creo que consejo final es ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer las cosas con todo y miedo. Obviamente todos los cambios en la vida van a dar muchísimo miedo, pero si no eres valiente y los haces aún y con miedo, nunca vas a poder salir de la situación en la que estás y nunca vas a empezar. Buenísimo. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar. Y más allá de eso es compartir tu visión e impactar a tantas personas. Así que bueno, por eso con esto terminaríamos el día de hoy y nos vemos el próximo lunes con otro invitado de lujo que la verdad tiene otra historia increíble y sé que te va a aportar mucho valor. Nos vemos, bye bye, gracias.